En los últimos años, el sector agrario ha sufrido una dura crisis. Y a mí me apena muchísimo porque recuerdo a mi abuelita todavía sembrando su chacra, como se dice, de arroz y habiendo sufrido tanto los pequeños agricultores como hemos visto medianos y hacerse grandes de la agroexportación también. Pero hoy en día tenemos cifras alarmantes. La caída del PBI agrícola, que en su momento fue muy buena, está en menos 4.1%. La caída de las exportaciones agrarias en toneladas está en menos 4.9%. La caída de la PEA, de la población activamente ocupada, agraria, está en menos 12% desde el 2020. Pero lo que voy a mencionar ahorita es lo que me está preocupando muchísimo, la pérdida de empleos agrarios en 99,000 en promedio mensual, pero desde agosto del 2023 a febrero del 2024. El aumento de la informalidad agraria al 90%, aumento de la anemia rural de 6 a 35 meses a 50.3%, y el aumento a la pobreza rural a 41.1%. Estas cifras son totalmente alarmantes y es momento ya no de palabras. Y esto va dirigido no solamente al Congreso de la República, que no tiene ni idea qué hacer, cómo hacer una ley, muchos de los congresistas, sobre todo para este sector, sino al Ejecutivo, de tomar acciones. Palabras, señora presidenta, ya estamos cansados, ministros. Queremos hechos. Estamos con el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, el ingeniero Gabriel Amaro Alzamora. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muchas gracias, Mayra, por la invitación a tu programa. Sí, efectivamente, esas cifras son muy alarmantes y tenemos que tomar acción para poder resolverlo. Yo quiero iniciar con la primera pregunta. De todas estas cifras que he mencionado, usted con la experiencia que tiene, ¿cuál considera que sea el indicador principal de la problemática de la caída de todas estas cifras bajas? Todo estamos en rojo prácticamente, que tenemos la crisis política, los fenómenos naturales, el desgobierno. ¿Qué problema es el indicador principal para esto? Mira, yo me diría, a ver, todo lo que hacemos en el país lo que busca es mejorar el bienestar de las personas. Ese es el objetivo de una nación, de un país. Entonces vamos a las cifras que impactan directamente sobre la población, ¿no? La anemia, por ejemplo, que impacta sobre los niños y le quita la posibilidad de su desarrollo futuro, ha aumentado 41%, como bien lo dijiste, perdón, a 50.3%, y la pobreza rural a 41.1%, ¿no? Así es. Entonces, eso es consecuencia de malas políticas públicas, consecuencia de una falta de acción de parte de los que tienen que dictar las normas de los sectores económicos y de los que tienen a su cargo, pues, la gestión gubernamental, ¿no? Y esto se debe principalmente a que en las zonas rurales no hay empleo, por un lado, ¿no? Entonces, otra cifra que tú has mencionado que es muy importante es que desde agosto del año pasado el empleo ha caído mensualmente en promedio en 99,000 personas que se quedan sin empleo. Mensualmente. Son Empleo personas, formal, pero me refiero, ¿eh? familias, lo Sí multiplicamos y es, la pobreza sí está es. enormemente grande. Por eso tenemos esas cifras tan alarmantes que nos ha presentado el INEI. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si nosotros queremos generar bienestar, sobre todo en las zonas rurales donde existe mayor pobreza, uno, ¿no? Lo primero que se le tiene que venir a un mandatario, a un legislador, es cómo genero empleo formal en esas zonas rurales. Y la única manera de generar empleo formal es que vaya la inversión privada. Es así de sencillo. El Estado no va a revertir esas cifras haciendo crecer las municipalidades, haciendo crecer los ministerios, haciendo crecer el presupuesto público.
La única manera de cambiar esas cifras de negativo a positivas para la población es trayendo inversión para que se genere empleo. ¿Y cómo traigo inversión? Siendo un país más amigable a la inversión, con menos restricciones, con menos costos asociados a la inversión, siendo un país competitivo, ¿no? Entonces, cuando un inversionista fuera o uno local diga dónde pongo mi dinero, mi inversión, vea que en el Perú es más seguro poner la inversión, que tiene políticas a largo plazo y le es menos costoso poner su inversión. Eso en el Perú, ese objetivo lo hemos perdido. Y lo único que hemos logrado en el sector agrario es hacer que las políticas públicas sean más onerosas, ahuyenten la inversión y el resultado lo estamos viendo en las cifras que tú bien has dicho, ¿no? Uno de los elementos importantes para atraer inversión era la ley de promoción agraria. Esa ley que a algunos grupos ideologizados no les gusta, ¿no? Derogaron la ley y En el pusieron una 2020. ley agraria que no se adapta al sector productivo y por ende no atrae inversión. Y lo que ha hecho es alejar la inversión. Este resultado no solamente es del niño costero, como dicen algunos, perdón, del niño del año pasado, global, como dicen, del Yaku. No, esto es parte de una política pública mal hecha, mal implementada, mal diseñada. Y perdóneme que me salga un poquito del tema, pero ¿qué podemos esperar de congresistas que no tienen ni idea de dónde están parados y que lo único que hacen es hacer leyes que se benefician ellos mismos, leyes que van en contra de la Constitución, leyes que atentan en contra del mismo gobierno y de las mismas personas prácticamente del peruano de a pie? Y justamente eso es lo que yo quería saber, porque hace unos meses que yo lo pude entrevistar, no sé si usted recuerda, usted me había comentado que había entregado al Ejecutivo un paquete, ¿no?, de políticas y de proyectos que se podían dar para beneficiar y ayudar de cierta manera a la agricultura. En este preciso momento, ¿a qué acciones de una política pública que le ayude a la agricultura necesita? Una política pública que sea la que coadyugue de cierta manera o que mitigue a la nueva ley agraria que nada ayudó. Mira, nosotros en esa época, que ya ha pasado casi un año desde que nosotros lo pedimos e entregamos unas propuestas al Ejecutivo, pedíamos tres cosas, ¿no? Primero, que el gobierno pida facultades en materia de reactivación económica y en materia de crecimiento económico para sacar adelante a los sectores económicos y no caer en recesión. Dicho sea de paso, caímos en recesión porque no hicieron lo que correspondía, ¿no? Y había un paquete de normas para ayudar a que la inversión que exista se mantenga dándole sostenibilidad al empleo, para que no se pierda empleo y para comenzar a atraer inversión nuevamente, ¿no? De eso casi nada se hizo y lo hicieron además muy tarde, cuando ya el año se había perdido. El tercer tema que pedimos fue una nueva ley agraria, ¿no? Una nueva ley agraria que reemplace a la actual, en donde protegiendo los derechos laborales podamos generar una serie de incentivos para dos cosas principales, ¿no? Primero, para que venga nueva inversión y se mantenga la actual, y segundo, para dar incentivos tributarios para que los que ya están en la formalidad y que tienen el acceso a los mercados puedan incorporar a sus cadenas productivas a la pequeña agricultura y acelerar ese proceso de incorporación de la pequeña agricultura para sacarlos de la pobreza y poder aumentar su productividad, que tengan mayores ingresos esas familias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se dio. Ahora, hay cosas negativas como esa, pero también cosas positivas, ¿no? En el último cambio de ministros, cambiaron algunos ministros, como tú sabes, de minería, de economía, de agricultura. El ministro de Agricultura, ni bien entró, está impulsando una nueva ley agraria que tiene las características de lo que nosotros estamos proponiendo. Y además el ministro de Economía actual también, al ingresar, estuvo a favor de cambiar la ley actual agraria por una nueva ley más moderna, con incentivos, etcétera. Y pidieron además, en este nuevo gabinete, facultades delegadas al Congreso. Pero ¿qué sucedió? A pesar de esos anuncios,
no metieron dentro del paquete de solicitud de facultades el poder hacer una nueva ley agraria. Con lo cual, toda esa, digamos, urgencia de plantear un nuevo marco legal para la agricultura se extiende, porque si ya no lo va a hacer el Ejecutivo, va a tener que hacerlo el Congreso con los plazos pues mucho más largos, una discusión más larga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hemos perdido una oportunidad, evidentemente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y usted se refiere y hace mención al día 28 de mayo, donde el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se presentó ante el Congreso, pero no para pedir una nueva ley agraria, como le había manifestado a usted y como se había acordado de cierta manera con estos gremios que de verdad están sufriendo mucho, sino al contrario, para pedir la modificatoria de la ley de moratoria de transgénicos, planteado la posibilidad de permitir la siembra de maíz y algodón transgénicos en la costa peruana. Yo quiero hacerle dos preguntas con esta propuesta, esta modificatoria del ministro. Primero, ¿qué opina de esta propuesta, de esta modificatoria? Y segundo, ¿usted esperaba que el ministro ayude a mitigar las cifras de repente en el sector agricultura con otra ley, con otras propuestas? ¿O cree que para el ministro y para la estrategia que tiene, lo que ha propuesto es la indicada? A ver, respecto al tema del proyecto de ley que quiere impulsar el ministro de Agricultura, nosotros no sabíamos, de verdad nos enteramos por los medios de este tema. Ahora, lo cierto es que es el tema de los transgénicos, que son los OVM, ¿no? Los organismos vivos modificados en cultivos, digamos. Es toda una larga discusión que tiene ya varias décadas y que en donde 17 millones de agricultores en el mundo usan transgénicos con más de 200 millones de hectáreas. Imagínate. O sea, no son pocos los que usan transgénicos en el mundo. Y eso, ahorita al Perú, como hay una moratoria hasta el 2035, que se extendió del 2021 al 2035, o sea, donde no se pueden usar, ¿no? Lo que nos hace en el caso del maíz y algodón, nos pone en desventaja. ¿Por qué? Porque los transgénicos, si bien es cierto, está todavía en medio del debate, pero los países que lo cultivan tienen mayores productividades y por ende los agricultores tienen mayores ingresos, ¿no? Ese es uno de los temas que hay que evaluar, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay una moratoria de transgénicos, no todos los transgénicos están prohibidos en el Perú. Eso dice la norma, ¿no? Por ejemplo, aquellos destinados a las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos y medicinas, no están prohibidos. Aquellos para fines de investigación tampoco, ¿no? Pero Y para, aquellos para fines alimentarios, o sea, aquellos que vengan en productos ya procesados alimentarios tampoco están prohibidos. Ojo, lo que está prohibido es sembrar transgénicos en el país, ¿no? Eso es lo que está prohibido, ¿no? Entonces, yo entiendo que el ministro ha hecho el análisis, tendrá sus informes internos, entiendo que el principal objetivo es elevar la productividad y poder rescatar a este sector de productores agrarios que producen maíz para poder cubrir necesidades internas, ¿no? Pero no hemos hablado sobre este tema con el ministro todavía, ¿no? Respecto al segundo tema, nosotros nos sorprendió porque el propio ministro estaba anunciando el tema de la ley agraria. Sabemos que el premier estaba de acuerdo, que el ministro de Economía estaba de acuerdo, que la propia presidenta está de acuerdo, pero no entendemos qué ha pasado al interior del ministerio, de los ministerios que finalmente no la pusieron dentro de la lista de de leyes a facultades. sacar, ¿no? Las facultades, ¿no? Es la verdad desconcertante y preocupante, ¿no? Yo creo que tenemos que darle el apoyo al ministro de Economía y al ministro de Agricultura para que puedan impulsar esta nueva ley agraria, porque es uno de los elementos que se requieren para sacar la agricultura adelante, ¿no? No es todo. Definitivamente, pero creo que debería acercarse más al gremio de agricultura, porque es ahí donde están los problemas y son ustedes los que palpan los verdaderos, la problemática que tienen, ¿no? Ante esto, creo que está habiendo o está teniendo otra visión de producción, pero ¿qué pasa
con los agricultores que van quedando desempleados día tras día. Entonces, ha tocado algo el ministro más grande, pero se está olvidando del problema de donde debe empezar, desde la raíz. Y esto es necesario porque se necesita políticas públicas. Personalmente, el gobierno ha demostrado que no tiene palabra, no tiene plan de gobierno. Se le dieron facultades legislativas para poder combatir la delincuencia y no lo pudo hacer. Entonces, yo quiero creer en la esperanza que usted todavía le tiene al ministro de Riego, ministro de Agricultura y Riego, y al ministro de Economía, de que se pueda hacer algo dentro de todo, porque esta problemática no puede seguir afectando a más niños con anemia, a más personas con desempleo, a más pobreza y afectando muchísimo al Perú, sobre todo en la agroexportación. Hemos sido uno de los primeros exportadores, hemos estado en un top del café, la agroexportación, del arándano, de tantos productos que nos enorgullecen, el mango y tantos productos, y creo que hay normas y hay leyes más importantes que ver una productividad que todavía se tiene que discutir y que va a demorar y tiene para rato. Mira, acá hay otro tema importante que lo conversé hace pocos días con el ministro, el premier, unos minutos, en una reunión muy breve además, pero que ha prometido tener una reunión los siguientes días con nosotros para ver temas más puntuales. Es este esfuerzo del gobierno actual de destrabar los proyectos de irrigación, de impulsar los proyectos de puertos, de aeropuertos, temas de carreteras y ferrocarriles, lo cual nosotros desde AGAP lo venimos impulsando hace años, ¿no? O sea, un país que no tenga infraestructura de riego, un país que no tiene suficiente infraestructura logística, puertos, sobre todo ferrocarriles, pierde competitividad, ¿no? Y es bueno lo que están tratando de hacer. Además, es bueno que se haya reactivado Proinversión también para hacer los procesos de concesión, pero ahí venía la reflexión que le hice al Premier. ¿No? Premier, ustedes están haciendo un esfuerzo bien importante con el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, para destrabar los proyectos de irrigación, para incorporar cientos de miles de hectáreas a la agricultura moderna, formal, pero el problema es que no han arreglado el clima de negocio ni la ley agraria que atraiga inversión. Eso no se ha arreglado, entonces vamos a tener, si no se arregla esto rápidamente, vamos a tener elefantes blancos, en donde no va a poder vender las tierras porque no hay un clima de negocios adecuado para agricultura formal. Entonces es urgentísimo aprobar una nueva ley agraria promotora de la inversión, del empleo formal, para poder hacer todo el trabajo de traer inversionistas al Perú. Así como se ha traído, por ejemplo, este esfuerzo en donde se le ha dado autorizaciones para hacer un tremendo puerto, megapuerto, ¿no? Y así como se están firmando los convenios con Canadá para sacar adelante Chaimochic, etcétera, lo que necesitamos es atraer inversión privada en materia agraria e impulsar la inversión que tenemos aquí ya establecida para que siga reinvirtiendo, pero para eso necesitamos una nueva ley agraria. Y además para frenar el desempleo que está habiendo en los sectores rurales. El único aliado que tiene un país que está en recesión y que no crece lo suficiente como el Perú hoy en día, que va a crecer según los analistas máximo entre 2 y 3% este año, y que es insuficiente, es trabajar de la mano con el sector privado, con las Okay. empresas, con el sector formal de la economía, que son las que generan empleo. Y eso no se está haciendo lo suficiente hoy en día. Y desde ahí debió empezar entonces el ministro de Agricultura, porque el aumento de la informalidad agraria está en 90%. Entonces, quiere decir que ese 10% son los grandes agricultores, las grandes empresas agrícolas a quien le va a convenir de repente esta ley. Es momento de hacer leyes para todo el Perú, para el pequeño, mediano y grande empresario y sobre todo los agricultores, que son los que están más golpeados. Ahora, para ya culminar esta entrevista, me gustaría
tocar un poquito. El año pasado pude asistir al Agrofest 2023, el año pasado, que fue todo un éxito y que ayuda a consolidar muchas cosas entre los gremios de este sector. ¿Qué se espera consolidar este año en el Agrofest 2024, que se realizará, por si acaso, del 12 al 14 de junio en la sede de La Videna? Bueno, lo que esperamos es justamente impulsar a los tomadores de decisión del país en materia agraria, al Congreso, a los congresistas, a la Presidenta de la República, para que nos acompañen al Agrofest. El Agrofest no solamente son espacios en donde van a relacionarse toda la cadena productiva, desde la pequeña agricultura hasta la moderna, la agroexportadora y agroindustrial. No Así es. solamente hay stands con productos, con servicios, sino también hay 3 días en donde tenemos varios elementos importantes. Por ejemplo, el primer Congreso Agrícola Peruano Nacional lo estamos haciendo en los 2 primeros días del Agrofest, con temas muy importantes técnicos para los agricultores, para los productores y empresas del sector. Vamos a ver temas de plagas en el jengibre, vamos a ver el nuevo cultivo de la cereza. Estamos trayendo un especialista de Chile, por ejemplo, que puede ser el nuevo arándano en el Perú. Tenemos temas de cítricos, tenemos temas de palta, etcétera, etcétera. Es muy interesante para poder, para los propios productores. Tenemos La otro. cosecha y siembra de agua también se tocará dentro de este Agrofest. ¿Estarán las personas involucradas dentro de ello? Tenemos especialistas en agua, tenemos temas también para nuevos maneras de manejar, por ejemplo, el biochar para poder combatir plagas, para poder combatir el cadmio, etcétera, etcétera. Temas de agua también tenemos. O sea, hay un montón de elementos de los puertos, ¿no? Un montón de elementos que requerimos en el sector para poder desarrollar y ser más competitivo. Tenemos también el tercer Summit de Políticas Públicas, donde a través de tu señal, Mayra, si me permites, invitamos Claro. a la Presidenta de la República e invitamos al Premier para que nos acompañen en este evento tan importante para toda la agricultura peruana. Van a haber paneles con exministros, paneles con los ministros actuales, autoridades. Hemos invitado al ministro de Agricultura, al ministro de Economía, hemos invitado a la Presidenta de la Comisión Agraria. Hemos invitado también tenemos un panel con los 5 puertos, 6 puertos más importantes del país, donde las más altas autoridades de que manejan esos puertos están discutiendo cómo mejorar y hacer más competitivo el aparato logístico de exportación peruano, ¿no? Y así varios elementos. Tenemos el segundo Congreso Universitario Agrario, por ejemplo, en el Agrofest, dirigido por la Universidad Agraria La Molina, por ejemplo, donde van a estar cientos de estudiantes siguiendo varios temas técnicos alrededor, pues, del Agrofest. Hay ruedas de negocio, hay diversos talleres técnicos. O sea, va a haber también, y es bien importante, un espacio para la FAO, donde la FAO está trayendo un panel de discusión. Está viniendo el principal economista de la FAO, que es Máximo Torero, peruano, donde se van a discutir políticas públicas para el pequeño agricultor y la agricultura en el Perú, ¿ah? Imagínate lo importante del Agrofest. Así que es un evento para toda la agricultura, desde el sector privado, donde abrimos los brazos para que vengan no solamente productores, agricultores, toda la cadena de servicios e industria que nos da servicios al sector, sino también a las instituciones internacionales y al sector público, ¿no? Va a estar Agroideas, PROMPERÚ, el Ministerio de Agricultura, Sierra y Sierra Exportadora, y una serie de empresas que nos están apoyando a sacar adelante este evento nacional de la agricultura. Yo confío más en el sector privado, definitivamente, pero esperemos que llegue y que esté presente la presidenta, no solamente por un acto protocolar, sino por tomar acciones, porque de eso se trata en este momento. Ya no más palabras, señora presidenta y señores ministros, sino hechos. El Perú necesita hechos, si no, no vamos a terminar con el menos 0.5 como terminamos el 2023, sino va a ser peor, por si acaso. Vamos avisando. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ingeniero. Muchas gracias, Mayra, por la invitación. Los invito nuevamente al Agrofest del 12 al 14 de junio. Todos están invitados. Y hoy en día la agricultura no es el problema. Hoy día la agricultura peruana es parte de la solución para salir del problema.
Hay que tener fe en la agricultura en nuestro país y seguir trabajando todos por el bienestar de todos los peruanos. Muchas gracias. No, gracias a usted y estoy totalmente de acuerdo. La agricultura no es un problema, es una solución. El problema son los políticos corruptos, delincuentes que tenemos en el país.